Vamos a presentar ahora al siguiente disertante, que es Olivier Antoine. Él es presidente de la consultora Orae Geopolitique, es geopolitólogo e investigador del Instituto Francés de Geopolítica en la Universidad París 8 y de la Facultad de Agronomía de Burdeos. Desarrolla investigaciones acerca de la dimensión geopolítica de la agricultura y su representación como vector de potencia o de influencia del Estado. Es responsable del Polo de Investigaciones sobre Recursos Naturales del Centro de Investigaciones y Análisis Geopolítico, CRAG, y del Grupo de Geopolítica de los Alimentos del INTA y de la FAUBA. Dirige seminarios de geopolítica y asesora a instituciones y empresas en el diseño de sus estrategias y políticas de desarrollo e inversiones. Tiene un PhD Student en el Instituto Francés de Geopolítica. Es autor de varias publicaciones científicas y en 2015 obtuvo el premio a la mejor investigación en el Festival Internacional de Geopolítica de la ciudad de Grenoble, Francia, por su trabajo sobre la cuenca del Pilcomayo. Queda con ustedes entonces Olivier Antoine y su presentación. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a Fernando Vilela y a todo su equipo que están a cada año llevando a cabo este evento y por la calidad de todos los disertantes. Muchísimas gracias, Fernando. Les quiero primero expresar mi felicidad porque he escuchado muchas veces la palabra geopolítica en estos 2 días y que la verdad, gracias a Fernando, hemos sembrado esta palabra en el discurso y en el ámbito del agro y de la alimentación acá en Argentina y veo que de a poquito viene teniendo sus pequeñas flores, así que agradezco mucho a todos los que usan esa palabra y que se suman a esta reflexión de lo que está pasando y ocurriendo hoy en este mundo, en Argentina, en cual sea el territorio. Al diputado Basterra quisiera decirle que mi primera investigación, mi primer premio internacional, lo gané por justamente una investigación en la cuenca inferior del Pilcomayo y estudiando conflictos en la provincia de Formosa, porque nosotros creemos en el Instituto Francés de Geopolítica que no se puede hablar de geopolítica sin ir a los lugares, sin entender lo que son las personas que viven los conflictos, de su historia, de sus representaciones. Ahora les voy a explicar un poquito más, pero coincido mucho con eso de que no sea una conferencia la geopolítica, que no sea simplemente una idea, que eso se pueda nutrir de situaciones reales, con gente real, que no se quede en un discurso viendo las cosas de lejos y haciendo presuposiciones, porque eso es muy peligroso. Entonces los invito hoy a una pequeña reflexión, una pequeña mirada geopolítica acerca de la agricultura y la bioeconomía. Bueno, antes de todo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién es el futbolista más rico del mundo? Seguro que van a pensar que es Messi y están pensando que si lo pregunto es porque justamente no lo es. No es Messi, no es Ronaldo. Es un francés, me honra, estoy haciendo patria, así que es un francés, se llama Mathieu Flamini, es mediocampista de un equipo que se llama el Getafe. ¿Y por qué les estoy hablando de fútbol y de Mathieu Flamini y del jugador de fútbol más rico del mundo? Porque Mathieu Flamini invirtió su plata no en Porsche, no en Ferraris, no en alguna casa suntuosa, sino que invirtió en una empresa bioquímica. Su empresa bioquímica, GBF, que es franco-italiana, hoy está valuada en $30.000 millones, que lo hace, como es accionista a la mitad de la empresa, un hombre con un potencial de riqueza muy alto. ¿Por qué su empresa es tan rica? Porque encontró en residuos, desechos agrícolas, en esta riqueza de la biomasa de los desechos agrícolas, ácido lebulínico, que es la molécula base de la petroquímica. Básicamente se supone que hoy en día
tienen un costo todavía elevado, pero esperan poder bajar los costos, están en capacidad de dar una respuesta definitiva a la petroquímica. Entonces, vamos a avanzar y entender por qué eso es importante. Eso nos habla de un cambio de paradigma muy fuerte. Ante todo, bueno, ya el diputado les dio una primera definición de la geopolítica. Les voy a agregar un par de cosas. La geopolítica, la definición más corta sería el estudio de rivalidades de poder sobre un territorio. Este estudio de rivalidades de poder no se puede llevar a cabo sin estudiar la historia. Si uno no estudia la historia, no puede entender de dónde vienen los conflictos. Pero más importante, conflictos quiere decir actores del conflicto y quiere decir representaciones del conflicto. Es algo muy importante a la hora de tratar de acercarse a las causas de unas rivalidades. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué se representan? Ahora se habló de el mundo. Esa famosa vuelta al mundo, ese mundo, Argentina es la del mundo. La palabra mundo en Argentina es una representación muy fuerte. Argentina, granero del mundo, 1904, la fecha la debo a Fernando, gracias. La relación con el mundo lleva muchas representaciones según el lugar donde uno se ubica políticamente en este país, socialmente en este país, y coincido mucho en tratar, obviamente políticamente se usa para tratar de influir en una votación, en un discurso, en un recinto de diputados y senadores, pero eso justamente es muy importante al momento de estudiar conflictos. ¿Cuáles son las representaciones? Ahora vamos a la agricultura y la alimentación como asuntos transversales y plurales. Cuando uno trata de hablar de agricultura y alimentación, no puede prescindir de mirar al agua, a la tierra, al clima, las semillas, el consumo, la cultura, la tecnología y obviamente la bioeconomía. A ese cuadro se le podría sumar muchas otras cosas, la economía, la sociología, muchas otras cosas. Pero al momento de emprender un estudio de algún conflicto, de alguna posibilidad de conflictividad por alimentación, por agricultura, por un territorio, cuando uno trata de agricultura, ahí tiene que tener los ojos muy abiertos porque no se le puede cerrar la puerta a ninguno de esos ítems. Bill Clinton en los años 90 trató de resumir las cosas diciendo que se trata solamente de economic stupid, solamente economía. No es así. La economía es obviamente fundamental, pero no lo puede explicar todo. Entonces, en un momento dado, la agricultura muchas veces se toma por un solo costado. Lo importante hoy, como vamos a avanzar con la bioeconomía, es no perder eso de vista, porque la bioeconomía no puede prescindir de la agricultura, entonces no podemos prescindir de nuestros estudios, en nuestra manera de acercarnos a la bioeconomía, de esos ítems. Y vamos a ver que esos son muy importantes a la hora de emprender este viaje que nos permite hoy vislumbrar los alcances de la bioeconomía. Recordemos que la agricultura, tanto la agricultura como la alimentación, son eminentemente geopolíticas. Están inscritas en territorios. La agricultura es obvio cuando ahora recién se habló de ampliar una frontera. Se hizo lo que llamamos una función orogenesíaca. Se pudo crear una frontera. ¿Por qué? No solamente porque se quiso avanzar en contra de unas etnias que vivían ahí y estaban en confrontación. También había necesidad de ampliar la frontera para la expansión de todo lo que era la ganadería en este momento. Y esta expansión es un fenómeno muy geopolítico y se inscribe en territorios. No hay que olvidar que el territorio siempre está en el centro. Y obviamente las estrategias de poder que son políticas.
Durante la historia, agricultura y alimentación se conjugaron siempre. Yo soy francés, obviamente les hablo siempre de la Revolución Francesa, que no tuvo como elemento central la alimentación, pero sí tuvo como disparador a la alimentación. Le puse esa frase de un economista del reinado de Nápoles en 1770, que yo no me canso de exponerla, que el trigo puede ser mirado como un producto del suelo y según este punto de vista pertenece al comercio y a la legislación económica. Luego debe ser mirado como la materia prima de primera necesidad y el primer recurso del orden civil de las sociedades. Y bajo este punto de vista pertenece a la política y a la razón del Estado. 1770. Lo escribió Ferdinando Galiani después de un viaje a Francia, dándose cuenta de los problemas que estaba enfrentando el reinado francés por la suba del precio del trigo. Antes de la Revolución Francesa hubo lo que se llamó la Guerra de las Harinas. Entonces, en la historia podemos tomar miles de ejemplos, que sean por alimentos, que sean por territorios agrícolas, donde realmente alimentación y agricultura son las dos actrices de nuestra historia y entonces de nuestro presente y van a ser de nuestro futuro. A finales de los años 90, en el mundo se daba la revolución de las tecnologías de la información. Hoy en día ya casi no se habla de Yahoo o de esas primeras empresas del Internet, pero en los años 90, si recuerdan, no había realmente un interés por la agricultura o la alimentación. Todo el mundo pensaba que el futuro, y bueno, lo estamos viviendo, y era cierto que el futuro iba a ser de esas nuevas tecnologías. Lo es hoy. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó la agricultura y la alimentación de ser un asunto de menor importancia a ser un asunto realmente de preocupación internacional, de cumbres internacionales? Y no estoy hablando de reuniones en la FAO, estoy hablando de reuniones del G20, de ministros de Agricultura desde el 2011. Cada año el G20 junta a los ministros de Agricultura. No se hacía antes. Igualmente se toca en el foro de Davos. Cuando hay foros del agua se habla del riego. No se hacía eso antes. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo este año 2018, no estamos cumpliendo otra cosa que los 10 años de las revueltas del hambre del 2008. En el 2008 hubo un primer gran movimiento de revueltas del hambre por el mundo porque los precios se habían disparado a niveles insostenibles. Eso es muy interesante porque en el 2008 recuerdan que sus hermanos mexicanos estaban en la calle por la crisis de la tortilla. El precio de maíz se había disparado después del 94, cuando por el ALENA el maíz norteamericano se vende a México mucho más barato, subsidiado, funde muchos productores de maíz en México. México se vuelve dependiente de un maíz norteamericano y ese maíz en el 2007, por la presión de la suba del petróleo, es utilizado para hacer etanol. Ahí la cantidad de maíz que producía Estados Unidos y vendía, exportaba a México, ya no existía. De ahí se desató la crisis de la tortilla en el 2008. ¿Por qué me interesa mucho ese punto? Primero porque hizo volver en la primera plana de la agenda internacional agricultura y alimentación. En segundo, porque eran los primeros pasos de la primera bioeconomía. Eran la primera generación de biocombustibles. Hoy en los precedentes paneles se habló mucho de esas nuevas generaciones de biocombustibles y de biomateriales y demás. Tenemos que recordar que siempre, y eso lo vamos a ver más adelante, el recurso primero sigue siendo el fruto o de la agricultura, de la acuicultura, la silvicultura, pero son cosas que tienen que ver con
el territorio, la producción de fotosíntesis de biomasa. Segundo, en el 2011, las revoluciones árabes. ¿Qué pasó en el 2011? Obviamente, el alimento no fue el elemento central de las revoluciones árabes, pero sí el disparador. Precio del trigo, en ese momento ya no se hablaba de problemas de etanol, había habido crecimiento de la producción en el mundo del maíz y del etanol, pero no hemos tenido ningún problema con el maíz, pero sí con el trigo, por unas razones que no vamos a explicar acá, pero el precio del trigo se disparó a un nivel histórico. Los primeros países compradores de trigo por el mundo eran los países árabes. Tenemos ahí el 2% de la población mundial que importa el 20% del trigo del mundo. Entonces, a la hora también de emprender este viaje hacia la bioeconomía, recordemos de los impactos cuando no hay alimento. El alimento es realmente algo que tiene impacto social y geopolítico, de poder. Bueno, lo último no lo voy a desarrollar mucho, ya lo saben muy bien que hay un cambio de centro de gravedad en la economía mundial y una ruptura geopolítica por, obviamente, el surgimiento de China por un lado, pero también de todos los países del sudeste asiático que tienen un cambio de sus modos de vida, una clase urbana que va creciendo con nuevos hábitos. Eso ya se ha hablado mucho por Fernando y algunos otros oradores durante esos días, así que paso por eso. Bueno, la geopolítica de la agricultura y alimentación, hoy estamos en un siglo geopolítico muy fuerte, pero también tenemos dos tendencias de fondo que obviamente son imposibles de no mencionar como dos ejes centrales al momento de acercarnos a la agricultura y alimentación: los efectos del cambio climático y la presión demográfica. Ambos tienen una influencia muy fuerte sobre la agricultura. El movimiento de la urbanización del cambio de hábito de consumo, pero también urbanización es crecimiento de las zonas habitadas sobre zonas de cultura. Eso pasa mucho en Europa. Pasa en China igualmente. China se industrializó comiendo básicamente gran parte de sus tierras cultivables. Hoy 8 millones de hectáreas en los últimos 10, 20 años fueron perdidas por justamente ese avance de la industrialización. O sea, eso tiene un impacto sobre la agricultura y sobre el alimento. Y estamos en un gran momento de cambio de paradigma energético. Se ha hablado mucho hoy, ayer. Es innegable que hoy no es la cantidad de petróleo que importa, es la gente no quiere más energía fósil, quiere pasar a la energía verde. Ojo, no nos equivoquemos ahí, ¿eh? Yo escuché que Apple, no lo sabía, lo escuché de Héctor Huergo, creo que fue Héctor Huergo hoy en la mañana, decía que ahora es una empresa verde, energía renovable, que eso. La energía renovable, dentro de 20 o 30 años, espero poder sentarme acá en un 30 y algo de simposio de Fernando y explicarles que es geopolítica de los recursos. La energía renovable se hace en base de metales que son difíciles de extraer de rocas, y eso es a un costo altísimo al nivel energético y de un impacto ambiental mucho mayor del que podemos imaginar. Ya hay estudios en Francia, estamos avanzando en estudios para tratar de ver cómo mitigar esos efectos, porque obviamente en general esto se hace en países donde no queremos mirar. Estamos muy contentos que otros ensucien sus suelos, sus ríos, y nosotros aprovechemos el iPhone. La energía solar, todo lo que tiene que ver con los objetos de las nuevas tecnologías llevan metales, yo no sé si sería la buena palabra, la buena traducción, metales raros, que son hoy en día un eje de una guerra geopolítica que poco se habla, pero no olvidemos que el cambio de paradigma energético
no es simplemente nos vamos del petróleo y pasamos a algo verde y todo el mundo está feliz y contento. Vamos a volver a hablar de ese tema en otros años. Bueno, todo esto nos lleva a que la agricultura tiene un fuerte impacto, está muy fuertemente impactada y obviamente la seguridad alimentaria también. Pero la seguridad alimentaria permite la estabilidad geopolítica, no solamente a nivel global, a nivel local. Que eso se haga en Formosa, que eso se haga en el sur de Italia, que eso se haga en los países del Sahel, que se haga en China o en cualquier otra parte del mundo, es estabilidad local geopolítica. Obviamente incide fuertemente en el equilibrio geoestratégico global, eso está claro, y el desarrollo territorial es la resiliencia de nuestros territorios, que puedan avanzar y poder no solamente sobrevivir. Lo peor que queremos es que sobrevivan, campesinos. Queremos que vivan y que se desarrollen y que tengan una resiliencia y que eso siga por décadas. Siglos sería mucho, pero ya décadas. Entonces la bioeconomía, en esa hay que verla a través de esa geopolítica de la agricultura y alimentación, de todo lo que se acaba de decir, porque la geopolítica de la agricultura y alimentación hoy vive un verdadero retorno de su esencia como un vector de potencia de las naciones. Países emergentes, exportadores, están alterando realmente el statu quo que había entre grandes poderes del mundo. Hoy Brasil está claramente compitiendo con Estados Unidos. Brasil le acaba de ganar un juicio más que multimillonario a Estados Unidos sobre la competencia por el algodón, por los subsidios que daba Estados Unidos. Eso era impensable 20 o 30 años atrás. Impensable. Agricultura como herramienta fundamental de la fuerza económica. Bueno, puse ese mapa de lo que pasó por la guerra de Crimea entre Rusia y los países del occidente y todo el embargo que se impuso a los productos agrícolas europeos, entre otros, que perjudicó mucho a los ganaderos franceses. Recién se hablaba del tema de la soja con China, es claro, China apretó por un lado, bueno, Argentina supo contestar, pero fue una guerra, como hoy en día, bueno, nos explicó muy bien Jorge Castro, que no hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero igual China, ¿a dónde va a pegar? Va a pegar en ese enfrentamiento, va a pegar a la base electoral de Donald Trump, se lo explicó muy bien ayer Fernando Vilela. Es claro que los estados claves del voto para Donald Trump son los estados de la Rust Belt y los estados agrícolas. Pegando directamente a un estado agrícola, uno sabe que va directamente a pegar a los electores. Eso es muy geopolítico global junto con geopolítica local. Este mapa nos muestra el nivel de la tasa de dependencia de estos países de África del Norte y del Medio Oriente. Son altos, es realmente altísimo y eso va cada vez ir empeorando por el tema de la sequía, por el tema del cambio climático. Fíjense bien que en esos países hay cuencas gasíferas y petrolíferas de las más importantes del mundo y estamos en un cambio de paradigma sobre la energía que se usa en el mundo, o sea, cómo va a impactar en esos países. Esos países ya están ellos buscando sus alternativas para no estar dependiendo del mercado. Lo vimos en el 2011 cómo les impactó. Entonces tenemos externalización agrícola, la ley acá que se impuso sobre la imposibilidad de vender tierras a más de tantos hectáreas a inversionistas extranjeros, era una respuesta a ese fenómeno mundial de externalización agrícola. El control, tratan de controlar los mercados, las empresas importantes. No es casualidad, China no pudo comprar 200.000 hectáreas en el Río Negro, pero sí se apoderó de Nidera. ¿Cuál era lo mejor? Entonces, Nidera ya es COFCO, y eso pasa en muchos lugares del mundo.
Eso es muy importante tener eso en cuenta porque eso va a seguir y no va a parar. Y bueno, la cuestión del agua. Eso, no hay agricultura sin agua. O sea, básicamente no hay vida sin agua. 5 minutos, ¿cómo no? Dije que me iba a coser la mitad de la boca, pero no encontré el hilo, así que voy avanzando. Bueno, entonces la bioeconomía, hay 3 ejes muy importantes en la geopolítica que vamos ahora a tener que pensar cada vez que pensamos bioeconomía con geopolítica. El cambio de paradigma energético nos obliga a pensar si hay o no un cambio de paradigma geopolítico. ¿Cómo van a reaccionar países que hasta hoy en día están en el centro de los conflictos más agudos a nivel internacional, siendo productores de petróleo, de gas? La presencia de Estados Unidos en el Golfo, ya vemos que por la producción propia de Estados Unidos va trayendo problemas porque quieren retirarse de esta zona. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿China? ¿Rusia? ¿Unión Europea? ¿Cómo van a reaccionar esos países cuando ese cambio de paradigma se llevará realmente a cabo? Nos obliga a tener esa reflexión. No hay bioeconomía sin fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis, tierra, agua, alguna cosa viviente, una agricultura, una piscicultura, una silvicultura, son recursos naturales. Entonces, la bioeconomía está en el corazón de la geopolítica de los recursos. Si no lo tenemos claro, podemos armar todas las estrategias posibles de bioeconomía, vamos a perder la mitad de la película. Ahora, bioeconomía es inversiones e investigaciones. Se habló hoy, Sergio Dunán de Bioceres lo dijo muy bien, hay necesidad de capacitar. Entonces, eso refuerza algo que ya está existiendo hoy en el mundo, que es la geopolítica del conocimiento. ¿Quiénes son los países que patentan? Un país como Argentina va a tener una necesidad absoluta de pensar en eso. Reubicarse en la escala porque tiene obviamente todos los recursos, todos. Acá hay tierra, hay agua, hay inteligencia, hay todo lo que se necesita. Pero va a haber que armar el plan estratégico, como lo dijiste vos, de adentro para afuera. Entonces, cambiamos un poquito el esquema previo. La bioeconomía tiene que participar de la seguridad alimentaria, tiene que participar de la estabilidad geopolítica. La bioeconomía es un eje de fuerza, no un eje de debilidad. Está en el medio de muchos casos geopolíticos, va a estar impactada ella también, porque depende, puse agricultura, pero pónganle silvicultura, todo lo que sea fotosíntesis. Será impactado por la presión demográfica, será impactado por los efectos del cambio climático. Entonces, es una solución, pero también es parte del problema. Depende de nosotros saber qué respuesta le vamos a dar. Entonces, está en lo que le decía anteriormente. Seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad territorial. Sergio Dunán, cuando habló de que en Santa Fe están empezando a tratar de utilizar alguna especie de pasto para generar energía, pastillo para generar electricidad, generar empleo. Bueno, a mí me sonó a GFB, Mathieu Flamini y el señor Granata, que evalúan su empresa en $30.000 millones. ¿Dónde quieren llevar a la empresa? Al sur de Italia. ¿Por qué al sur de Italia? Porque es la región más agrícola de Italia, entonces biomasa a la lata, y altísimo nivel de pobreza, de desempleo, una de las regiones de Europa con la tasa más alta de desempleo. Entonces, está muy bien porque estoy terminando. Entonces, la bioeconomía tiene que estar en ese triángulo, pensando justamente en esa resiliencia territorial,
buscando la seguridad hídrica y ayudando a mejorar la seguridad alimentaria. Conclusión, bueno, la agricultura es cuestión estratégica mundial de primera importancia hoy en día, participa de la estabilidad geopolítica y económica, y bueno, la bioeconomía hoy está fortaleciendo este papel estratégico de la agricultura. O sea que acá, siendo un país agrícola, ganadero, bioeconómico ahora, tienen que tener eso presente porque si no, nada, pueden hacer todas las leyes, todas las cosas posibles. Si no hay un plan y una visión de mediano y largo plazo, va a ser difícil revertir el esquema. Y les agradezco muchísimo.